Este es el resumen de la Eurocopa 2024 en 15 minutos. Empezamos el fin de temporada con la Eurocopa 2024 llevado a cabo en tierras teutonas, donde en el grupo A el anfitrión Alemania terminó puntero, dominador y primer clasificado a octavos, comenzando su camino goleando por 5-1 a una débil Escocia y 2-0 a Hungría, siendo Musiala y Füllkrug los mejores de Alemania en fase de grupos. Por otro lado, Suiza, que también clasificó a cuartos, le bastó un triunfo ante Hungría y rescató empates ante Escocia y Alemania. Lástima que el único triunfo de Hungría sobre Escocia no le alcanzó para clasificar y Escocia terminó siendo los puntos fáciles de esta fase. En el grupo B, para algunos el grupo de la muerte, el puntero terminó siendo la siempre competitiva España, que fueron los únicos en poder hacer puntaje perfecto, goleando a Croacia y ajustando el resultado ante Albania e Italia. He aquí el futuro del Barça y de la selección española. Por otro lado, la vigente subcampeona Italia tuvo un puntaje bastante parejo, apenas le pudo ganar por la mínima a Albania y empató ante Croacia, pero igual le alcanzó para clasificar a octavos, puesto que su antecesor Croacia se quedó eliminado atrás apenas conseguir 2 empates, con pechofriada incluida. En su probable última Eurocopa, Luka Modric cierra su carrera en selección eliminado en fase de grupos de Eurocopa. Y bueno, Albania, al igual que Escocia, fueron los puntos fáciles, aunque podrán decir que jugaron el mejor partido de fase de grupos. Literalmente, el mejor partido de fase de grupos de esta Eurocopa. En el grupo C, probablemente el grupo más flojo y aburrido, la siempre competitiva Inglaterra tuvo un performance muy discreto, considerando el gran plantel que manejan. Apenas una victoria por la mínima ante Serbia y 2 empates, con 0 incluido, mostrando un nivel de juego bastante pobre. Pensar que hace 6 años Southgate logró meter a Inglaterra a semis de aquel mundial y ahora esto. Y si el puntero del grupo estuvo muy flojo, ya ni qué decir de los otros 2 clasificados. A partir del grupo C para adelante clasificaban los 3 primeros del grupo. Y es que tanto Eslovenia como Dinamarca empataron sus 3 partidos, y junto a los partidos de Inglaterra, en ninguno se superó la diferencia de un gol. Y lo más resaltante creo fue un empate agónico de Serbia y un gol de Eriksen que sirvió para la nostalgia después del difícil momento que vivió en la Euro pasada. Mis respetos para los que vieron estos partidos de un grupo bastante aburrido, a decir verdad. En el grupo D, la selección de Austria dio el batacazo clasificando por primera vez en su historia a octavos de final, superando a Francia y Holanda en posición y puntaje, siendo Arnautovic y Savitzer los más destacables del equipo del tío Adolfo. Por otro lado, muy baja la participación de Francia y Holanda, los cuales apenas pudieron ganar un partido cada uno y encima cuando se enfrentaron empataron a 0. Pero Francia con mejor puntaje porque Holanda perdió un partido. Aunque eso no quita el hecho de haber tenido un muy bajo nivel en fase al punto de solo haber hecho 2 goles. Podríamos decir que lo más destacable fueron los goles de Gakpo y pensar que en el Liverpool apenas hace goles. Y el accidente que tuvo Kylian Mbappé en su nariz, accidente que hizo canon el meme con las tortugas ninjas. Lástima que a Polonia no le alcanzó para disputar el grupo y terminaron siendo los puntos fáciles. Ni la jerarquía de Lewandowski alcanzó. En el grupo E, probablemente el grupo más raro de los 6, porque todos los integrantes de este terminaron con 4 puntos, igualados desde el primero hasta el cuarto, algo que no se veía desde el Euro 2004, cuando pasó algo muy parecido, donde los 3 primeros del grupo se acabaron con 5 puntos cada uno. Para sorpresa de muchos, Rumanía terminó siendo el puntero y con mejor estadística de gol, siendo el único que pudo golear en su grupo, a Ucrania, pero igual pues. Por otra parte, Bélgica, como si se tratase de una continuación de Qatar 2022, nuevamente decepcionó y mostró un nivel muy bajísimo, apenas marcando 2 goles a favor, una mesurada victoria ante Rumanía y una clara muestra de que esa Bélgica tercer puesto de Rusia 2018 ya es cosa del pasado y es una generación en proceso de olvido y bueno, de transición también. Hablando en serio, ¿en qué momento Lukaku se volvió tan malo? ¿O siempre fue malo? Porque la verdad es que no lo recuerdo tanto así. Y bueno, el tercer puesto lo terminó tomando Eslovaquia, que a diferencia de los 2 primeros, tuvo una diferencia de 0, lo que le bastó para superar a Ucrania, que pese a haberles ganado, fueron el equipo con peor diferencia de gol de este grupo. Y por último, en el grupo E, la Portugal del querido comandante Cristiano Ronaldo terminó puntera del grupo, ganando con goleada y con algo de ajuste para asegurar su presencia en los octavos de final. Y eso que no necesitaron mucho a Cristiano, el cual no pudo aportar mucho en la estadística para lograr el objetivo. Bueno, pero hay algo de liderazgo que siempre tiene y bueno, celebrar en la cara del portero rival un gol que ni siquiera hizo. Aún así, qué buen recambio generacional maneja Portugal, ¿eh? Por otro lado, su rival de turno Turquía corrió con la misma suerte de Portugal, 6 puntos obtenidos, padreando a todos menos a Portugal. El futuro de Real Madrid
es blanco. Finalmente, el último clasificado, Georgia, que solo lo conocemos por Bicha Kvaratskhelia, tuvo un rendimiento bastante trabado en sus primeros partidos, llegando a la última fecha con un punto, pero su victoria ante Portugal en la última fecha los terminó clasificando a octavos, teniendo al máximo goleador de la fase de grupos, Michałtatse, bueno, ¿cómo se pronuncia?, como principal figura. Lástima que para intereses de República Checa perdieron en la última fecha ante Turquía. Fueron los puntos fáciles y teniendo una mínima chance de clasificar a octavos en la última fecha. Solo como un dato adicional, qué inusual que en estas fases de grupos hayan habido más autogoles que goles propios, ¿no? Sí, creo que de hecho el goleador de esta fase solo tuvo 3 goles y hubieron como 7 autogoles. Y encima los autogoles no pararon. Pero bueno, solo un dato. Y así es como quedaron los grupos. Ahora sí, empecemos con las rondas eliminatorias. Empezamos con la primera llave, entre Suiza e Italia. En el primer tiempo fue un partido bastante trabado y ajustado por parte de los italianos, que claramente buscaban irse al descanso con un empate. Pero al minuto 37, Remo Freuler abrió el marcador de un zurdazo, y cuando nada parecía poder salir peor, Rubén Vargas de un derechazo fusiló al cagonazo de Donnarumma para sellar su clasificación a cuartos de final. En la segunda llave se enfrentaron el anfitrión Alemania y Dinamarca en un primer tiempo en el que ninguno de los dos equipos sacó mucha diferencia del otro. Por ahí les anularon un gol a cada equipo con el VAR, muy polémico el de Dinamarca, pero de ahí nada más. Sin embargo, en el segundo tiempo, Andersen, a quien le habían anulado el gol, tocó el balón, el VAR sancionó penal y Kai Havertz abrió el marcador. Posteriormente, Jamal Musiala cerró el partido. En la tercera llave se enfrentaron Inglaterra y Eslovaquia. En el primer tiempo, luego de un rebote, Strelec dio un pase corto para Schranz, que solo contra Pickford la mandó a guardar. Era el 1-0 parcial que se mantuvo hasta el minuto 95. Y cuando todos los ludópatas mayores de 20 años estaban frotándose las manos por la combinada que les había salido, Jude Bellingham, como no lo hizo en el Real Madrid esta temporada, metió una chalaca para empatar el encuentro. Posteriormente, a punta de empuje, Harry Kane remontó la serie. En la cuarta llave se enfrentaron España y Georgia, donde el primero llegó gracias a un autogol de Lenormand. Pero como era de esperarse, España no iba a bajar los brazos, y al minuto 38 Rodri de un zurdazo empató el partido. Posteriormente, Fabián Ruiz, Nico Williams y Dani Olmo desde el banquillo remontaron el marcador para sellar el pase de España a cuartos de final. En líneas generales, Georgia fue tan intrascendente en el partido que ni remataron al arco. Simplemente no hubo competencia. En la quinta llave se enfrentaron Francia y Bélgica en un partido que prometía goles y emociones, pero al final Francia, que por más que fue superlativamente superior a sus hermanos de dialecto, solo pudieron ganar por un autogol de Vertonghen, como si fuese un copia y pega de la semifinal en Rusia 2018. Definitivamente lo más resaltante de este partido fueron las declaraciones de Kevin De Bruyne al final. Porque sí, Kevin, todo aquel que no se suscriba a El Hincha es un... Así que ya sabes, no seas un... y suscríbete. En la sexta llave se enfrentaron Portugal y Eslovenia en un partido que terminó 0-0 en 90 minutos y en la prórroga también. Si hay algo que destacar son dos cosas, que a la vez son una sola: que Cristiano Ronaldo intentó en todos los balones parados anotar, y que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo vía penal, Oblak, el arquero al que Cristiano anotó más goles, le atajó el disparo, lo que hizo que el pobre Chris rompiera en llanto en el entretiempo. Para su buena suerte, en la tanda de penales, no solo por fin pudo hacer un gol para ayudar a Portugal, sino que su arquero Diogo Costa, en modo debut, atajó todos los penales, para que al final Bernardo Silva le dé la clasificación a Portugal a cuartos de final. En la séptima llave se enfrentaron Rumanía y Holanda. Sí, ya sé que es Países Bajos, pero no me acostumbro a llamarlo así. Creo que después del España-Georgia, este fue el encuentro más disparejo de octavos, ya que terminó siendo una goleada contundente del equipo de Koeman. El primero llegó por un remate cruzado de Gakpo, para que después, en el segundo tiempo, Malen sentencie el partido y decrete la clasificación de Holanda a cuartos de final. Finalmente, en la octava llave se enfrentaron Austria y Turquía, donde el primer gol llegó en un tiro de esquina, donde Meri Demiral anotó lo que creo que es el gol más rápido de esta Eurocopa, al minuto 1. Posteriormente, otra vez en otro tiro de esquina, Meri Demiral volvió a aparecer para cerrar el encuentro por parte del cuadro turco, ya que si bien al minuto 66 Michael Gregoric descontó a favor de Austria, el marcador no se movió más y Turquía clasificó a cuartos de final. En serio, el futuro del Real Madrid es blanco.
En la primera llave se enfrentaron España y Alemania, para muchos una final adelantada, en un partido donde ambas escuadras tuvieron oportunidades de gol, aunque en el primer tiempo, pese al dominio mesurado de España, este no pudo capitalizar ninguna ventaja. Ya en el segundo tiempo, tras un desborde y pase del presente y futuro del Barça, Dani Olmo, otra vez desde el banquillo, abrió el marcador y le dio la ventaja a España hasta el minuto 89, donde luego de un cabeceo de Toni Kroos, Florian Wirtz empató la llave. En el tiempo extra, ningún equipo se sacó ventaja. Por ahí hubo una polémica con una mano de Cucurella que al final resultó que no era válida por un offside de fútbol. Y cuando todo parecía encaminado a los penales, tras un centro de Dani Olmo, apareció Mikel Merino para darle la clasificación a España a semifinales, eliminando al anfitrión del torneo. En la segunda llave, se enfrentaron Portugal y Francia, en un partido igual de intrascendente y hasta aburrido como los que jugaron en octavos. Es cierto que ambas escuadras tuvieron sus ocasiones de gol para abrir el marcador. El problema, Cristiano nuevamente, por más que ganas le sobraban, no podía, y por parte de Francia, la dupla de Mbappé y Kolo Muani tampoco funcionó. Por lo que después de muchas chances cerradas por parte de ambos equipos, llegamos a la tanda de penales, donde Cristiano, como mejor sabe hacer, y Dembélé abrieron el marcador para ambos equipos. La siguiente ronda, Silva y Fofana hicieron lo mismo, sin embargo, Joao Félix erró su penal y Francia aprovechó la oportunidad para que al final en muerte súbita, Theo Hernández le dé la clasificación a Francia a semifinales. En la tercera llave se enfrentaron Inglaterra y Suiza, en un partido bastante ajustado y reñido, en el que ningún equipo se sacó mucha ventaja, sobre todo en el primer tiempo. Ya para el segundo, tras un centro de Ndonye, Stones no despejó bien el balón, se le resbala, y Brel Embolo sacó el pie para decretar la momentánea clasificación de Suiza a semifinales. Sin embargo, la alegría apenas les duró 5 minutos, porque Bukayo Saka se sacó una jugada Dios sabe de dónde, como lo venía haciendo Inglaterra, y de un zurdazo fuera del área empató el partido. En el tiempo extra tampoco hubo ninguna sorpresa o ventaja para nadie, por lo que el partido se definió en una tanda de penales. El primero fue ejecutado por la estrella del Chelsea Cole Palmer, para que después Manuel Akanji erre el suyo. En serio, poner a un central en penales decisivos es sinónimo de muerte. Posteriormente, en las siguientes rondas, ninguno falló, hasta que en muerte súbita, Trent Alexander-Arnold le dio la clasificación a Inglaterra a semifinales. Finalmente, en la cuarta llave, se enfrentaron Holanda y Turquía, en un partido que parecía iba a ser controlado por los dirigidos por Koeman. Sin embargo, en el primer tiempo, luego de una media hora exhaustiva, de un centro del futuro del Real Madrid, Samet Akaydin encontró el primer gol del partido. Y para no perder la buena costumbre de los ludópatas donadores, Holanda no bajó la guardia, siguió intentando y en el minuto 70, con un centro de Memphis Depay, Stefan de Vrij encontró el empate del partido, para que 6 minutos después, luego de un centro de Denzel Dumfries, Mert Muldur cometa un autogol que le dio la clasificación a Holanda a semifinales. En la primera llave se enfrentaron España y Francia. En el primer tiempo, apenas a los 8 minutos del partido, Randal Kolo Muani abrió el marcador para aumentar las ilusiones francesas. Sin embargo, pese a la igualdad de condiciones en las que se encontraban ambas escuadras, tras un contraataque por el medio, la nueva joya española y presente y futuro del Barça, Lamine Yamal, hizo el que probablemente sea el mejor gol de esta Eurocopa. Un señor golazo. Ni modo, Rabiot, a veces hay que tragarnos nuestras palabras. Y solo unos minutos después, tras unos cuantos rebotes en el área, Dani Olmo, con ayuda de Koundé, remontó la llave. Y pese a tener un segundo tiempo con la misma igualdad de condiciones, el marcador no se movió más. Y España, luego de 12 años, volvió a una final de Eurocopa. En la segunda y última llave, se enfrentaron Holanda e Inglaterra, dos selecciones históricamente perdedoras. Nada más comenzar el primer tiempo, Holanda sacó todo su ultra instinto, literalmente, porque a los 7 minutos, luego de una descoordinación de Inglaterra, Xavi Simons, aquel talento que el Barça no pudo aprovechar, recuperó la pelota y metió un derechazo para fusilar al cagonazo de Jordan Pickford. Sin embargo, tan solo unos minutos después, Denzel Dumfries le metió un planchazo a Harry Kane. El VAR sancionó penal y el Hurricane desde los 12 pasos empató la llave. Pero como era de esperarse, Inglaterra apeló a la heroica, y tras un pase de Cole Palmer, Ollie Watkins, el máximo asistidor de la Premier League la pasada temporada, metió un remate cruzado con el que Inglaterra volvió a una final de Eurocopa. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. 14 de julio del 2024, España versus Inglaterra, la Euro de los niños o la consagración de Harry Kane, Luis de la Fuente o Gareth Southgate. Solo uno vencerá y el otro perderá. ¿Quién será? Lo veremos ya.